Buenos días a todos. Bienvenidos a este taller que se llama Altas temperaturas y déficit hídrico en maíz, respuestas fisiológicas y estrategias de manejo de cultivo. Mi nombre es Ariel Masgrau, yo pertenezco a la regional Montecristo de APRESID y voy a moderar este taller que va a estar dictado por Gustavo Madonis. Gustavo es ingeniero agrónomo de la Facultad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Posee 2 títulos de posgrado, es magíster en Science Producción Vegetal y doctor en Ciencias Agrarias. Y bueno, para todos los que estamos en el sector, sabemos bien que ha publicado innumerables trabajos y publicaciones en cuanto a fisiología de maíz. La modalidad va a ser una presentación breve, como para después dar espacio a las preguntas. Vamos a ir levantando la mano y le vamos a acercar el micrófono para que se puedan escuchar. Dejamos con Gustavo. Bueno, muchas gracias, Ariel. Quiero en primer término agradecer a APRESID, que bianualmente me convoca. Este año me toca los años siempre pares. Y miraba un poco primero estoy muy contento de estar acá, la verdad, y de ver que ya no hay más semilla de maíz para comprar, y eso para mí es un placer, la verdad. Y también miraba un poco la historia de las participaciones que he tenido acá, y siempre estuvo vinculado a este tema, y es un tema que la verdad como grupo, que lo iniciamos con Marielena Otegui en la Facultad de Agronomía, hace ya 10 años que empezamos con este tema y mucha de la información que van a ver, toda en realidad, pertenece a nuestros estudiantes de posgrado, que ya tuvimos un estudiante de maestría y 3 tesis de doctorado que estuvieron involucrados en este tema. Y la verdad que eso ha generado un montón de información que voy a presentar solamente una parte, pero que nos ha permitido comprender bien este estrés abiótico, que es bastante distinto a los demás estreses abióticos que operan en el cultivo de maíz. Bueno, simplemente entonces como para presentar, la idea como es un taller, la idea es no extenderme más allá de la primera parte que tengo asignada en tiempo, y en la segunda parte o más querría interactuar con las preguntas y con las sugerencias o las observaciones que ustedes pueden tener respecto al tema. La otra cosa que quería comentar es que creo que en la revista, que surge siempre después del Congreso, yo mandé un artículo en donde está resumido toda esta presentación con mucho más información, así que ahí lo van a poder consultar y está todo resumido, toda la información de estos últimos 10 años en esta línea de trabajo. ¿Se escucha atrás ahí con el micrófono? Bueno, siempre cuando hablamos de estrés térmico, de alguna manera lo importante es visualizar que más allá de lo que se pueda ver de perspectiva de cambio climático, esto es un problema que nos ha ocurrido siempre en los últimos años, pero en muchos años, uno tomando una serie histórica, puede caracterizar que esto es algo con el cual convivimos, hemos convivido, no es algo que está ocurriendo ahora porque está cambiando el clima. Sí, seguramente se va a agravar, los pronosticadores climáticos dicen que esto se va a agravar, pero el estrés térmico, así como el estrés hídrico, es algo que normalmente ocurre, y simplemente acá vemos un resumen de un mapa que hizo justamente uno de los estudiantes de doctorado que trabajó en el grupo, en donde caracterizaba para distintos meses, en este caso está tomada simplemente la primera decena de cada uno de estos meses, y el mapa lo que muestra en color, cuanto más oscuro es, significa que hay más probabilidad de tener temperaturas elevadas por arriba de los 35 grados, es decir, las frecuencias, ¿no es cierto?, aumentan, como pueden ver. Por supuesto, hacia el mes de enero hay más marrones que marrones claros. Obviamente en el norte la cosa es peor, pero fíjense en Córdoba, incluso en la provincia de Buenos Aires, al sur de la provincia de Buenos Aires, el litoral, tienen menor probabilidad de ocurrencia, pero ocurren. Y todo esto coexiste en las regiones de producción de maíz, como uno puede ver ahí ese mapa que está mostrando en dónde se siembra el cultivo de maíz. Lo que les decía entonces, esto es un fenómeno que ocurre, por supuesto está más centrado en los meses estivales, tiene más impacto en donde la latitud es menor, como es el norte, y más centrado, obviamente, en los meses estivales. Pero ocurre en cualquier lugar de donde estamos haciendo maíz. La otra cosa entonces que es importante ver es si esto tiene o no tiene un impacto a nivel de producción. Entonces esta figura que alguna vez también mostré en estas presentaciones que he venido aquí, lo que trata de hacer es ejemplificar
con una base de datos de una zona, esto está hecho para la zona de África, ¿cuál es el impacto que puede tener una elevación de temperatura en el rendimiento del cultivo de maíz? Y acá, en realidad, está tomado no como temperaturas máximas, que son los golpes de calor, sino como temperatura media en la estación de crecimiento. Es decir, no siempre un incremento en la temperatura media es un golpe de calor. Y de hecho, fíjense que lo que estamos viendo acá es la variación de rendimiento, es decir, cero no hay variación, si estamos por encima es que favorece y si estamos por debajo es que perjudica. Y lo que estamos viendo es que en los cultivos de maíz que no tienen limitación hídrica, ¿sí?, cuanto más avanzamos en la temperatura, en un cierto rango, es más, es positivo, porque es un cultivo de verano. Pero si estamos en secano o si ya la elevación de temperatura media es muy importante y seguramente ahí comienzan a estar vinculados a eventos de alta temperatura o golpe de calor, hay penalidad en el rendimiento. ¿Sí? Entonces es muy común, o han visto o hemos visto, cultivos de maíz con muy buena alimentación hídrica, con muy buena cobertura, floración, y después cuando fuimos a cosechar o abrimos las espigas veíamos que tenían fallas en la formación de granos, y serían situaciones como las que están acá, en donde aún con buena alimentación hídrica, altas temperaturas, tienen una penalidad en el rendimiento. Muy bien, entonces, ante estas evidencias y estas inquietudes, fue que hace 10 años nos planteamos comenzar a explorar este estrés que teníamos la sensación de que operaba por vías distintas a lo que puede ser un estrés hídrico o un estrés nutricional. Y entonces el primer gran desafío que tuvimos como grupo es la aproximación metodológica. Había que generar elevaciones de temperatura máxima que copien a lo que hace un golpe de calor. Normalmente cuando hay un golpe de calor lo que ocurre es que las mínimas no varían, pero lo que sí se incrementan son las temperaturas máximas. Se nos despega la temperatura máxima. Y entonces la aproximación metodológica, pobrecitos los que padecieron, acá hay uno de ellos, tuvieron que armar estas estructuras, ¿sí?, en donde lo que se hacía era generar situaciones en donde las temperaturas mínimas prácticamente eran las mismas, pero se generaban estos picos de alta temperatura, es decir, las grandes diferencias estaban en las temperaturas máximas y no tanto en la temperatura promedio del día. ¿Sí? Eso llevado, como son algunos picos de temperatura, cuando uno calcula en un periodo más o menos prolongado, como puede ser el periodo crítico o el llenado de los granos, no se encuentran grandes diferencias en la temperatura media, pero sí hay diferencias en las temperaturas máximas. ¿Sí? Y esto se generaba artificialmente con la imposición de las estructuras estas plásticas, que lo único que hacían, a nivel de la radiación o soportado por unos caloventores, incrementar en las horas del mediodía la temperatura, sin afectar demasiado el resto de los parámetros meteorológicos que estaban incidiendo sobre ese canopeo. Muy bien. Y entonces, en los primeros experimentos, lo que hicieron los chicos fue trabajar con altas temperaturas alrededor del periodo crítico, antes o después del periodo crítico, o en el llenado, en dos momentos del llenado. Y luego se adicionó el último conjunto de experimentos, que fue el último becario que se incorporó al grupo, que comenzamos a analizar qué pasaba con las altas temperaturas en etapas vegetativas. En cualquier cultivo de maíz pueden ocurrir en cualquier momento. Va a depender mucho de la latitud y de la fecha de siembra. Si estamos en un maíz temprano, ¿sí?, que estamos tratando de ubicar el periodo crítico hacia el mes de diciembre, los golpes de calor le pueden estar ocurriendo durante el llenado de los granos. Si estamos en un maíz tardío, que lo estamos sembrando hacia finales de la primavera o principios del verano, los golpes de calor le van a estar ocurriendo en etapas vegetativas. O sea, va a ocurrir. No va a ocurrir si no hago maíz, pero si hago maíz en algún momento va a ocurrir y puede ocurrir en etapas vegetativas o en etapas reproductivas. Eso es lo que tratamos de abordar con los distintos experimentos que se realizaron y tratamos de entender qué ocurría cuando tenía lugar en primer término el golpe de calor. Y después también lo cruzamos con estrés hídrico asociado también al golpe de calor. Bueno, entonces lo primero que encontramos fue que la incidencia de golpe de calor reduce la producción de biomasa. Esto que está acá es respecto a una situación control sin golpe de calor, ¿qué ocurre con la producción de biomasa? Y fíjense que siempre hay valores negativos. Hay una reducción de un 20%, de un 40%, de un 30%. Cada uno de este conjunto de datos es
el golpe de calor que ocurrió antes de floración, el periodo 15 días antes de la floración femenina, 15 días después de la floración femenina o en el llenado de los granos. En cualquier momento que ocurra, hay una reducción en el crecimiento. Las distintas barras para cada uno de estos momentos son distintos genotipos. Genotipos que reducen más, genotipos que reducen menos. En general, en este conjunto de experimentos, los templados eran los que eran más afectados y los de germoplasma tropical eran los que eran menos afectados. O sea, menos negativo significa que se afectó menos. Y lo interesante a entender que a diferencia de otros estreses, la principal variable ecofisiológica que determina la caída de la eficiencia es la caída en la producción de biomasa, es la caída en la eficiencia en el uso de la radiación. Uno puede ver quemado de hoja, que uno diría, bueno, intercepta menos luz. Pero eso quemado de hoja en general ocurre en las hojas superiores, a diferencia del estrés hídrico que se desencadena de abajo para arriba la senescencia. Y ese quemado de hoja no es tan importante como para comprometer la captura de luz. Sin embargo, tenemos el cultivo que está interceptando luz, pero no está produciendo materia seca. Está afectado todo el aparato fotosintético. Eso hace, fíjense, que esta figura es muy parecida a la que está acá al lado. Y esto que está acá al lado está diciendo cuánto se redujo la eficiencia en el uso de la radiación durante el periodo que ocurrió los eventos de alta temperatura. Tenemos las plantas que están ahí de visita, no están haciendo nada si hay golpes de calor. Están creciendo menos. Muy bien. Lo mismo hicimos entonces en etapas vegetativas. Esta figura que está ahora acá es golpes de calor alrededor de la encañazón del cultivo, ¿sí? Como lo que podría ocurrirle a un maíz tardío, que le está cayendo en ese momento. Y fíjense qué tenemos acá. Esto es un híbrido y otro híbrido. Estrés hídrico en etapas vegetativas, muy poquito en este caso le afectó, a este híbrido le afectó más. Estrés térmico en etapas vegetativas, a este le afectó casi un 30% el crecimiento y a este también. ¿Qué tenemos acá en color? Crecimiento y eficiencia en el uso de la radiación. Fíjese que son iguales, siempre pasa por eficiencia en el uso de la radiación, independientemente de cuándo ocurra. Estrés hídrico combinado con térmico, muy parecido a esto. ¿Qué significa? Que en este genotipo simplemente el único factor de los dos que afectó fue el estrés térmico. El estrés hídrico no le hizo nada. Mientras que en este otro genotipo, cuando está el hídrico y el térmico conjunto, fue la hecatombe. Y fue mayor que la suma del hídrico y el térmico. Es decir, cuando en ese material ocurrieron los dos estreses, se sinergizaron los efectos. ¿Entienden? Entonces hay un comportamiento diferencial genotípico. Uno tolera bien el estrés hídrico y solamente lo afectó el estrés térmico, y al otro le afectó el estrés hídrico, el estrés térmico, y cuando estuvieron los dos, un desastre. Y los dos genotipos son tropicales. Y eso es importante entenderlo, porque no es que porque sos tropical te tolerás cualquier cosa. Dentro aún de los tropicales hay comportamientos diferenciales. Muy bien. ¿Qué pasó con el rendimiento en grano y los golpes de calor? Bueno, vamos a primero a ver a la derecha. A la derecha, ¿qué teníamos? Teníamos el estrés térmico cuando ocurre en los 15 días antes de floración, el estrés térmico cuando ocurre 15 días después de floración y el estrés térmico cuando ocurre en el llenado efectivo de los granos. Obviamente, el periodo crítico sigue siendo crítico. Cuando ocurre alrededor de floración, es un desastre. Y acá va a ser un desastre porque se afecta el número de granos y acá menos grave porque se afecta el peso de los granos. Otra vez variaciones genotípicas, materiales que pierden mucho y materiales que pierden menos, lo mismo acá. ¿Sí? Y todo esto está haciendo que el rendimiento caiga. Ahora bien, ¿qué pasó cuando el estrés térmico ocurrió en etapas vegetativas? ¿Afectó o no afectó al rendimiento? Uno podría decir, bueno, si pasó el estrés térmico, se recuperan las plantas y llegan bien al periodo crítico y no pasó nada. O podríamos decir, no, mirá, le pegó de tal manera que por más que se recuperó, algo le redujo el rendimiento. Y bueno, eso es lo que pasó. En un material, el estrés hídrico y el estrés térmico, perdón, en los dos materiales, el estrés hídrico por solo o el estrés térmico solo, no llegaron a hacer grandes variaciones en el rendimiento. Esto es un más o menos 5%, significa que fue igual que el control. Ahora, cuando estuvo el estrés hídrico y el estrés térmico juntos, en aquel genotipo que los dos estreses le pegó más, cuando estaban juntos, he tenido una pérdida del 20%. Es decir, un maíz tardío
que está sometido a estrés hídrico y térmico, si tuviera este comportamiento, podría llegar a tener luego alguna penalidad porque el crecimiento se recuperó, pero no llegó a la situación control. Bueno, la otra pregunta que nos hacíamos con el joven que está por ahí, que después les va a contestar las preguntas de calidad mejor que yo, con Luis Mayer, era qué pasaba además con la calidad de los granos. Es decir, tengo un estrés hídrico, un estrés térmico que está ocurriendo, que me puede determinar un menor peso de los granos, si ocurre en el llenado. ¿Qué pasa con la composición química de esos granos? Entonces, esta figurita lo que muestra es qué pasa con el peso cuando el estrés hídrico, estoy con el hídrico, cuando el térmico ocurre antes de la floración femenina, el peso cayó un 10%, cuando ocurre inmediatamente después de la floración femenina, afectó un 20%, o en el llenado de grano efectivo, donde se afecta un 25 o un 30%. ¿Sí? Cuanto más me voy al llenado de grano, en el momento de imposición del estrés térmico, hay una penalidad en el peso. ¿Sí? Acuérdense que si ocurre acá el estrés térmico, lo que más se afecta es el número. Y en el llenado se afecta el peso. Muy bien, eso es el peso del grano. ¿Qué pasó con los componentes químicos? Bueno, esto es la proteína. Si el peso bajó, pero la proteína respecto al control aumentó. El peso bajó, la proteína no varió. Bajó el peso y la proteína, bajó el peso y la proteína. Si esto lo vemos, ¿qué pasó entonces? Con el almidón, fíjense que el almidón sigue al peso de los granos. Y si lo vimos con el aceite, cuando hay un golpe en el llenado, se reduce más que lo que se redujo porcentualmente el peso del grano. Como consecuencia de, si se reduce más el peso porcentualmente respecto al control o sus compuestos, es lo que pasa con la composición final de ese grano. Entonces lo que podemos ver es, supongamos que ese es el control, si ocurre antes de la floración, como cayó el peso pero aumentó en proporción la proteína, lo que tengo es un grano un poquito más chiquito con más concentración de proteína e igual concentración de aceite y almidón. Si ocurre inmediatamente después de la floración, ¿qué voy a tener? Un grano ahora un poquito más chiquito todavía, pero con mucha más proteína. Si sigo teniendo golpe de calor ahora en el llenado, tengo un grano más chiquito también, pero ¿qué voy a encontrarme con este grano? ¿Qué va a tener? Va a tener más proteína, pero menos aceite e igual almidón. Y si ocurre en la segunda parte del llenado efectivo de los granos, lo que voy a tener es un granito que es todavía más chiquitito y simplemente lo único que tiene es menos concentración de aceite. Fíjense lo importante que es esto en cuanto a cuál es el producto final en términos de calidad. Cómo varía la composición porcentual en función de cuándo ocurrió el golpe de calor. Muy bien. A manera de resumen, lo que podemos ver acá es qué pasó con los golpes de calor en el llenado, en la variación en el peso y la variación en la concentración de aceite o la variación en la concentración de proteína. Si hay un golpe de calor que reduce un 20% el peso final del grano, fíjense que la proteína prácticamente no le pasa nada. Ahora, reducciones del peso de los granos por debajo del 20% son los que generan variaciones, proteína no, en aceite, variaciones en la concentración de aceite. Es decir, granos que se reducen más de un 20% en su peso final, recién ahí voy a ver caídas en el porcentaje de aceite, no si ocurren menos del 20%. Ahora, cuando veo proteína, fíjense que es la inversa, ¿sí? Tengo que tener variaciones de reducción mayores al 20% para que se incremente la proteína. Parece ser que ese valor de 20% explica tanto los cambios, por lo menos con estos genotipos, entre el porcentaje de proteína y aceite. Si es menor al 20%, no pasa nada. Queda el grano más chico con igual composición química. Si el grano se reduce más del 20%, aumenta proteína y cae aceite. ¿Sí? Otra cosa que ocurre es se descalibran los granos. ¿Sí? Ahí lo que mostraba Luis Mayer en su tesis, para un flin, un semidentado y un pisingallo, clasificábamos los granos como granos pequeños, medianos y grandes, por calibre, con los tamices, con más de 8, entre 8 y 6,5 y menos de 6,5, y lo que se veía era que cuando había golpes de calor, fíjense siempre, izquierda versus derecha, cambiaban las proporciones de los granos. En general, lo que ocurría era que
aumentaban los granos chicos, ¿sí? Disminuían los granos grandes y los intermedios se acomodaban. Y otra cosa importante, ya para terminar, ¿cómo vamos con el tiempo? ¿Bien? Había cambios en la calidad industrial, ¿sí? Entonces, distintos parámetros, Luis midió distintos parámetros de calidad industrial de esos granos para el destino final, y uno de ellos, por ejemplo, es la densidad de granos. Y lo que encontraba era que la densidad de los granos era un proxy, llamamos nosotros, un indicador muy directo de cambios en calidad industrial. Siempre en general, cuando había golpe de calor, nos íbamos a menores valores de densidad de grano, ¿sí? Y entonces, fíjense que cuando la densidad de granos bajaba era inferior a este valor de 132,2, comenzaba a variar el índice de flotación. Es decir, más granitos flotaban cuando se sometía, y esos granos eran granos vanos. Consecuencia de lo que decíamos antes, de ese descalibrado que aumentaba mucho la proporción de granos pequeños. Por otro lado, la figura que tenemos acá está combinando la densidad de granos con la eficiencia de empaque, ¿sí? Y está atravesado los pesos hectolítricos. Y entonces, otra vez, con ese valor de 132,2, nos cortaban un peso hectolítrico de 79, y lo que hacía, para un conjunto de datos importante, este genotipo no era representativo de lo que hacían estos, era el golpe de calor reducía la densidad, y al reducir la densidad, en realidad, en ese empaque había más aire que granos, ¿sí? Y lo que esto también mostraba era que esta variación en este genotipo no lo veía bien representado con este índice, lo veo mejor representado lo que pasa con densidad que con la eficiencia de empaque, ¿sí? Porque no es en sí estos puntos, sino tendrían que estar por acá abajo. O sea que esta variable densidad era mucho más sensible a los cambios que la eficiencia de empaque. Y también lo que veíamos, por ejemplo, era que cuando la densidad de los granos bajaba, también teníamos caídas en el rendimiento de grits, y acá hay valores siempre de referencia, ¿no? De descartes o de penalidades, y lo mismo lo veíamos también con la relación de molienda. A medida que bajaba la densidad de granos, cambiaba la densidad de molienda. O sea, impacto sobre los componentes de rendimiento, impacto sobre la composición química de los granos, impacto sobre la calidad industrial de esos granos. Y finalmente, lo que uno puede pensar es, bueno, ¿cuáles son las estrategias para manejar estos estreses? Y durante mucho tiempo aprendimos que la estrategia de escape es una de las estrategias más exitosas. Escapar es poner los periodos más críticos cuando no ocurren los eventos de estrés. Pero lo que también vemos es que por escapar, por sembrar temprano, o por escapar, por sembrar tardío, el estrés térmico va a ocurrir igual. Lo importante sería una combinación de estrategia de escape y de tolerancia genotípica. Pero simplemente para hablar de estrategia de escape, acá les traigo un ejemplo de algo que alguna vez he presentado en algunas charlas, en donde lo que se muestra es que uno puede tener caracterizado para una zona la evolución de las temperaturas máximas como promedio de la estación de crecimiento de una serie histórica de muchos años, en donde vemos que los picos de temperaturas máximas se están centrando hacia, por supuesto, los meses estivales, y calcular la frecuencia con una serie histórica de tener temperaturas máximas, por ejemplo, por arriba de 35. Entonces, cuando uno mira esto, más allá de darse cuenta que por acá deben andar las frecuencias más importantes, le estamos dando una probabilidad. En este caso es para Marco Juárez, estamos viendo de que llegamos casi a tener picos de un 20% de probabilidad de tener golpes de calor hacia fines de diciembre. Y si a eso le sumamos la fenología, que es lo que está puesto acá, y tenemos que estas pelotitas son la floración y estas pelotitas son la madurez fisiológica, vemos que estos picos de altas temperaturas pueden estar coincidiendo cerca del periodo crítico de un maíz sembrado en noviembre, por ejemplo, y que estos picos de altas temperaturas en un maíz temprano le está agarrando en el llenado y en un maíz tardío le está agarrando en etapas vegetativas. Y cuantificado un poquito más claro con estas dos figuras que están acá, lo que podemos ver es que en el periodo crítico tenemos más probabilidad de tener días con temperaturas máximas por arriba de 35 en esta fecha, que es la fecha de noviembre, y menos en la de septiembre. Si voy yo con una cierta cantidad de días, ¿no es cierto?, siempre tengo menos probabilidad de tener, esta en realidad es la probabilidad al revés, de no tener. Tengo más probabilidad de no tener en una fecha temprana que en una fecha tardía, pero cuando voy al llenado se cambia la cosa, como dije acá.
en el llenado hay más probabilidad de tener golpes de calor en las fechas tempranas que en las fechas tardías. Este es el maíz tardío, el maíz de diciembre, muy poca frecuencia de tener golpes de calor en el llenado, nula frecuencia de tener golpes de calor en el periodo crítico, y faltaría una figura que nos muestre que va a tener frecuencia de golpe de calor en etapas vegetativas. Y esto, combinado con otros estreses, como el estrés hídrico, es lo que yo publiqué como tablas de control, en donde los semáforos rojos significa que la cosa está peor, y los semáforos en color verde que la cosa está mejor. Y entonces cuando uno mira, por ejemplo, déficit hídrico en el periodo crítico y golpes de calor, acá en noviembre tenemos todo en amarillo, significa que tenemos probabilidad de tener... Sembrar muy temprano no conviene, ya sabemos, porque el déficit del periodo crítico va a ser muy fuerte, porque llueve muy poco hasta bien entrado la primavera, pero sembrar en noviembre es malo también, porque tengo golpes de calor en el llenado, golpes de calor en el periodo crítico y déficit hídrico en el periodo crítico, y si me voy un maíz de diciembre, si bien todavía tengo algún riesgo de déficit hídrico, se me empiezan a poner en verde las probabilidades de tener los golpes de calor en un lugar como es en este caso Marcos Juárez. Esta tabla de control yo la publiqué, la tenemos para 6 localidades y cada uno puede hacer un ejercicio. En la publicación está explicado cómo calcularlo, simplemente se hace con una planilla de Excel. Hay que saber fenología, hay que saber hacer un balance de agua y nada más. ¿Sí? Bueno, muchas gracias y ahora estaría bueno las preguntas. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, vamos levantando la mano y le acercamos el micrófono para hacer las preguntas. No. Ahora sí. Sí, según veo, por lo que escuchaba del planteo, aparentemente las dos soluciones masivas que tenemos para este problema sería lograr identificar híbridos de buen comportamiento ante estas situaciones y la posibilidad de variar densidad por ambiente. Fecha de siembra por ambiente. No, densidad de plantas por ambiente. Con un mapa de productividad vos, si corroborás que es un problema de economía del agua, bajás la densidad donde sabes que hay manchón con el problema de economía del agua. Sí. Eso llevaría a un estrés menor. Sí, sí, eso seguro. Pero vos lo enfocaste por el punto de vista del estrés hídrico. Claro, correcto. Y bueno, sí, por el estrés hídrico al menos eso sería solucionable, variando densidad por ambientes. Y la fecha de siembra para cualquier estrés siempre es la mejor estrategia, porque es la estrategia de escape. Y que también con el tema del agua es así, es idéntico. Siempre, vos fíjate que lo que tratás de hacer es poner el periodo crítico antes o después del déficit hídrico en general, con la estrategia de fecha temprana o fecha tardía. Y lo mismo ocurre con el golpe de calor. El tema es que si uno piensa en producción diferenciada, en algunos ambientes el golpe de calor en el llenado es un problema también. Sí, sí, seguro. Sería como para atemperarlo solamente. Claro, por eso, una cosa es escape y otra cosa es mitigación. ¿Sí? En ese caso, lo que es el ajuste de la densidad o la tolerancia genética es mitigar. ¿Sí? Es que si ocurre, no sea tan grave. ¿Te contesté la pregunta? Pregunten, porque yo después me voy. Yo por ahí me había anotado como también participar del taller. Me parece muy bien. Me tomo el de la atribución de hacer una pregunta. Las temperaturas con el estrés térmico que ustedes indujeron, ¿son inferiores obviamente a lo que es viabilidad de polen? O sea, ¿qué rango cuando hablamos de estrés térmico, qué temperaturas son las...? No, nosotros hemos llegado a tener 50 grados de temperatura, en los estrés térmico hídrico. Hemos llegado a tener, acá hay un funtesista de grado que lo padeció, ¿no? Tenía que medir en el momento que estaba el estrés, se las regalo. Bueno, buenísima la pregunta. Todos estos experimentos tenían asegurado polen. O sea, nosotros colectábamos polen fresco de otra parte y se fecundaban imitando una fecundación diaria. Y así todo teníamos esas reducciones del número de granos. Imagínense si no hay polen, 0 directamente. Pero aún, lo importante a entender es eso, es que aún asegurando polen viable, si hay un golpe de calor, se me derrumba la fijación de granos.
no lo puedo solucionar con el polen. ¿Sí? Obviamente, el estrés térmico que ocurre antes de que aparezca la panoja me lleva a una panoja estéril, ¿sí? Lo cual potenciaría el problema todavía más. Pero siempre tengan presente eso, que aunque lograran tener polen fresco, no se soluciona el tema de la falla en la fecundación de los granos, porque en realidad no es que hay falla en la fecundación si le agrego el polen, hay aborto directamente. Se desencadena el aborto de las flores fecundadas. ¿Sí? Hablaste de un umbral de 25 grados. 35 grados. 35 Sí, grados. sí. Que es arbitrario en realidad, es un umbral que está tomado en función de diversos procesos que se afectan, no son, o sea, las temperaturas que pueden afectar al quemado de una hoja no es exactamente la que puede afectar la viabilidad del grano de polen, hay variaciones. Tampoco la tenemos, la verdad, no la tenemos tampoco tan clara, nadie la tiene tan clara todavía en esos valores umbrales. Teníamos con Luis algunas evidencias de que los templados hasta por ahí era todavía un poco más bajo para afectar los procesos que desencadenaban ese menor peso de los granos. Pero es un valor que yo te diría casi promedio de genotipos y promedio de procesos afectados, y es un valor de 35 tomado como referencia, no está mal. Lo importante es que yo cuando he trabajado así, o trabajo con ciertos grupos de productores, se han acostumbrado a cuantificar, así como muchos ya están acostumbrados a cuantificar lluvias, condiciones de temperatura durante la estancia de crecimiento, valores de radiación, sobre todo en el periodo crítico, para entender variaciones interanuales en los rendimientos del cultivo de maíz. También nos podemos empezar a acostumbrar a conocer si tuvimos o no tuvimos en una campaña estrés térmico. Y entonces hoy por hoy, con el tema de que tenemos centralitas meteorológicas próximas a los cultivos en general, lo que uno podría tomar es los registros de temperaturas máximas y calcularlo incluso horariamente. Tomar para los periodos, al menos para el periodo crítico, si me interesa, más que nada yo apunto a producir granos y no me preocupo mucho por su calidad. Y el llenado, podríamos comenzar a acostumbrarnos a construir un índice de estrés térmico, el cual simplemente lo que se hace es tomar para cada una de las horas las temperaturas máximas y restarle 35. Y eso acumularlo durante el periodo que va en más o menos 15 días de la floración, o el periodo que va de 15 días después de la floración hasta madurez. Y bueno, y tener esa información y empezar a entender si, por ejemplo, me encuentro con granos livianos, si eso está asociado a que tuve episodios de altas temperaturas en el llenado, o si me encuentro con pocos granos, a pesar de las buenas condiciones de cobertura que tuvo ese cultivo y de estrado hídrico y nutricional, ver si está asociado o no a tener episodios de altas temperaturas alrededor del periodo crítico. Y les digo que la verdad explica un montón eso, explica un montón. Y hemos establecido con Luis en un trabajo relaciones casi lineales entre el índice de estrés y la penalidad que puede haber, al menos en el peso de los granos, y después con todo eso cómo se repercute en la composición química. Sí, Gustavo. Normalmente cuando aparecen estos episodios de estrés, generalmente lo que vos dijiste es real, de que muchas veces el polen se ve afectado. A veces tenemos polen viable y lo que tenemos es la afectación de las barbas. Hay una deshidratación muy violenta y nos aparecen las bandas sin grano dentro de la espiga. Y puede ser solamente la floración de un día. Al día siguiente eso se recupera y seguimos con una granazón normal, digamos. Pero esas bandas que aparecen en medio de las espigas, que a veces no tienen explicación, pueden ser por las barbas y no el polen. Sí. Yo me acuerdo, mi primer contacto con los golpes de calor fue medio brusco, fue una vez que hubo un problema en las lajitas, que habían introducido el manejo de la llanura pampeana en el NOA. ¿Sí? Hoy acabamos de venir a escuchar los trigos en la Patagonia, en donde el productor dijo: llevé a ingeniero agrónomo a llanura pampeana, llevé el trigo con el manejo de la llanura pampeana a Patagonia y nos dio una paliza, y sí, es obvio, ¿no? En ese caso habían sembrado, como ellos regaban, sembraban temprano, buscando maximizar cociente fototermal. Claro, cuando le floreció, le vinieron con lanzallamas y no les quedó nada, y
tal cual, las espigas, no tengo las fotos acá, alguna vez las he mostrado, las espigas tenían los estigmas, pero adheridos, soldados entre sí, y eran unas espigas chiquititas así. Además, estaban con problemas, había tenido golpe de calor en Leyena, en todo, porque ahí la estrategia es sembrar lo más tarde posible y pasar prácticamente todo el verano y recién que me esté floreciendo a fines de febrero. Porque si no, en enero y febrero y diciembre me lo acribilla el maíz. Bueno, y ahí pasó todo. Tuvieron problemas de polen, tuvieron problemas de muy altas temperaturas, probablemente puede haber algo de secación de estigma, pero sin ningún lugar a duda hay falta de polen, no hay fecundación. Cuando no hay fecundación, el polen queda pegado al estigma, perdón, pegado al grano, el estigma, no sé qué dije, el estigma queda pegado al grano, ¿sí? Ese es un claro síntoma cuando ustedes tienen, por cualquier estrés, el hídrico lo mismo, cuando hay fecundación, ¿sí? Y hay aborto, el estigma se desprende, porque cuando llega el polen al ovario, se necrosa el estigma junto a lo que sería el ovario y se desprende. ¿Sí? Es como que de todo el polen que se manda por el tubo polínico, el que primero llega, pica en punta, se necrosa la base del estigma y se desprende. Si después no tenés grano ahí, fue aborto. ¿Sí? Pero lo que pasa es eso, cuando falta polen o hubo un problema de fecundación porque floreció muy tarde porque hubo una sequía, lo mismo, te quedan muchos estigmas pegados que vos haces así y no los podés sacar, los tenés que romper. ¿Sí? A veces no es simplemente porque hubo desecación de los estigmas, porque en general yo esperaría que no sea tanto ese impacto, pero sí la falta de fecundación que genere esos estigmas que han quedado pegados y después el aborto. El aborto es terrible, ¿eh? El aborto, lo que ocurre es terrible. Y es verdad que cuando ocurre antes de panojamiento te aparecen las panojas que parecen de plástico y no te largan un gran... O sea, no hay antera ni visibles. ¿Sí? Son como esa androesterilidad que uno tenía, hemos visto esos materiales que tienen una proporción de androesterilidad y igual, eran panojas de goma. Yo estoy como en el teatro, que no veo a nadie por las luces. Entre que no me puse otros anteojos para hacerme el pendejo y la luz de frente, no veo nada. Sí, buenos días, Gustavo. ¿Qué Yo tal? quería hacerte una consulta con respecto a la comparación de materiales de germoplasma tropical y templado para la zona NEA. Si hay algo estudiado en producción de biomasa o rinde. Mirá, en general, a ver, todo es relativo porque después cada vez, o sea, hasta hace poco, verdaderamente los semilleros no tenían plan de mejoramiento para tropicales. ¿Sí? Normalmente esos tropicales, que cuando empezábamos a trabajar, eran los que usaban como sileros, por la gran producción de biomasa que tiene. En general son menos rendidores los de tropicales que los templados, y de hecho, en el norte tienen muy buena productividad los templados, que uno diría, bueno, tiene que ir todo tropical. ¿Sí? Hoy por hoy no es tan así, hay bastante más mejoramiento metido, o hay intentos de hacer mejoramiento en los tropicales, ¿sí? También alguna cuestión sanitaria dando vuelta, que está mezclado ahí con todo eso, pero normalmente los templados, como tienen más, al menos acá, más historia de mejoramiento, tienen más productividad, más rendimiento que los tropicales. Los tropicales eran muy buenos, como decía antes, como para sileros, porque tenían una producción de biomasa impresionante y por ahí tienen menos índice de cosecha, porque tienen menos fijación de granos. ¿Sí? Entraron en confianza y empezaron a levantar la mano todos. Hasta las 11 no podemos quedar porque total el café empieza ahí. No nos echan antes para cambiar de expositor. ¿Sí? Sí, buen día, Gustavo. Una pregunta. Con napa 60 centímetros, 70 centímetros, ¿qué opina de la siembra temprana o tardía? O sea, vamos a escapar de los golpes de calor posiblemente en el periodo crítico, pero bueno, es una pregunta que le hago porque el agua está disponible. Sí. ¿Napa o la zona de ascenso capilar? No, ¿Agua no. libre o el suelo cargadito, pero no que estemos con el agua libre? No, napa, sí, Porque si capilaridad la napa 60. está a 60 estamos en problema, estamos mal ahí, ¿eh? Si la Sí. napa está a 60. Está bien, en el muestreo de suelo el barreno a 60 centímetros ya sale Saturado. saturado. Sí, pero no es que ahí ya detectás que esté la napa. No, de acuerdo, puede ser. No, estar bueno, por eso.
Hay una profundidad, ¿sí? Más o menos, entre el metro y los 2 metros, que si vos tenés la zona del ascenso capilar, que más o menos, eso depende de los tipos de suelo, no me quiero meter tampoco en lo que no soy experto, pero más o menos, por haber escuchado a la gente que trabaja eso y haber leído un poco en eso, hay una proporción de suelo en donde ocurre ese ascenso capilar por la misma extracción del cultivo y por la misma conductividad, que va a depender de la textura del suelo, y que más o menos tenés una zona de ascenso casi de 1 metro por encima del agua de la napa, donde está el agua libre, ¿sí? Probablemente lo que vos estás midiendo es eso. Bueno, y hay una profundidad óptima o un techo, un rango de profundidad napa al agua, perdón, a la zona de ascenso de la napa, en donde la cosa más o menos está bien, que tiene que ver con la capacidad de exploración de raíces del cultivo de maíz, ¿sí? Si vos tenés la napa, o sea, esa zona a menos de 1 metro, podés llegar a empezar a tener problemas, porque en realidad las raíces no se van a meter donde no hay oxígeno. Donde ya hay saturación, las raíces no van a avanzar, ¿sí? Entonces, si vos tenés saturación en esa zona, probablemente tengas el cultivo que te está explorando los primeros 60 centímetros y mientras esté la napa estamos fenómenos, porque sigue subiendo el agua. Es como cuando íbamos de vacaciones, poníamos el potu en la bañera con un balde de agua y nos íbamos. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, si esa napa está mucho más arriba, está más complicado ya, porque ya empezás a tener un anegamiento y una anaerobiosis que te va mal, ¿sí? La ventaja de la napa se ve siempre, por supuesto, en los años secos. En los años húmedos, que tengas napa o no tengas napa, prácticamente te va a hacer lo mismo. Hay muy buenos trabajos de Esteban Jovachi que mostraba eso. Cuando vos tenés por debajo de un cierto valor la napa, o sea, muy somera, tenés penalidad por anaerobiosis, y cuando estás muy profundo, porque no llegás a la napa, ¿sí? Y entonces hay un rango más o menos que va entre el metro y los 2 metros de acceso a esa napa en la cual la cosa funciona bien. ¿Qué era tu pregunta, no? Esa creo. Sí, sí, de acuerdo. O sea, El problema es, temprano o tardío, Claro. eso vamos. Bueno, si vos tenés la napa, que te va a ser tu alimentación hídrica principal, más allá, hay las lluvias, ¿no es cierto? Y tener a su vez el perfil arriba con una cierta carga de agua para que se desarrollen las raíces, porque si no te queda todo arriba. Se supone que vos podrías estar diciendo, en términos hídricos, te daría lo mismo sembrar temprano que sembrar tarde. El tema es en términos de demanda atmosférica también. Si vos ponés la floración en un momento de alta demanda atmosférica, por más que tengas agua, vas a estar igualmente sufriendo sequía. Y a veces también asociado a que cuando hay alta demanda, hay alta temperatura también, y hay probabilidad de golpes de calor, y los vas a tener igual. ¿Sí? Muchas gracias. Buen día, Gustavo. Buen día. Yo he leído algunos trabajos donde soy del norte de Córdoba, bien arriba, tuvimos muchos años de seca, ahora venimos 2 años húmedos, donde cuando se combina el estrés hídrico con el térmico, alrededor de la espiga se genera una temperatura por encima de la media, y que por ahí puede ser el problema por el que se vea la cara que da contra el tallo de la reabsorción de esos granos. ¿Está bien eso? Termina la pregunta. Bueno, la pregunta es si es así, Bueno, ¿cuál es el límite porque hemos llegado a ver granos cuajados y demás, a una reabsorción total de esa cara? Si tienen algún estudio de ver cuál es el límite al que Sí. puede llegar ahí. La realidad es que cuando, por sugerencia de un investigador de otro país, a Luis le sugirió pinchar los granos y ver qué temperatura había en los granos, por más que había golpe de calor, estaban fenómenos los granos. Está la capacidad de refrigeración que tiene las chalas, que la temperatura no se le transmite a los granos. El que está percibiendo la alta temperatura es el cultivo en su conjunto, el canopeo en su conjunto. Y eso genera una caída muy importante en la fotosíntesis. Y hay caída en la fotosíntesis, se interrumpe la provisión de asimilado, se corta la canilla y ahí vamos mal, ¿sí? Es cierto que si vos tenés una cara de una espiga que está sometida a más temperatura o más carga de radiación, ponele, podés tener un crecimiento desuniforme de los estigmas, porque la tasa de velocidad de crecimiento tiene que ver con la temperatura, más allá del golpe de calor. Y entonces se te puede dar que una proporción de estigmas salgan antes que otros, una cara antes que otro, y esos que se fijan
generan una inhibición sobre los que no aparecieron, lo mismo que los del centro y medio hacia la punta. Por más que vos tengas condiciones muy buenas de hídricas, térmicas, todo lo que vos quieras y polen, si vos tenés una aparición de estigmas dilatado por algún problema entre la punta y el tercio medio y basal, y por más que la punta reciban polen, también van a abortar. Bien. ¿Sí? Porque hay una inhibición que ya no pasa por carbono, pasa por cuestiones hormonales de inhibición de... Por eso es bueno que los estigmas salgan todos juntos lo más posible. En 4 días que estén todos afuera. Porque si hay unos que aparecen en 4 días y otros aparecen en 7, 8, por más que haya polen, esos ya no fecundan. Y lo mismo pasaría del término de asincronizar por calentar más un lado que otro de la espiga. Es más, una colega, cuando hacíamos juntos el doctorado, ella trabajó sobre eso. Y veía esas espigas que están como deformadas, que tienen grano de un lado y no tienen grano de otro. ¿Sí? En ese caso ella le aplicaba temperatura diferencial a un costado y generaba esa asincronía en emergencia de estigmas que determinaba esos problemas que decís vos. ¿Sí? Y lo de la cara del tallo puede ser por menor ventilación ahí. ¿Cuál es el problema que a vos se te genera? ¿Contra En dónde? muchos casos de estos años que encontramos maíz de 3.000 kilos por el estrés térmico e hídrico, la cara que da contra el tallo de la espiga, esa cara por ahí queda totalmente reabsorbida. Entonces, ¿puede ser por menor ventilación en esa cara? No sé si yo no esperaría que sea por eso. Capaz que hay alguna cuestión ahí de cómo quedan apretadas las chalas, cómo se le interrumpe la canilla. La verdad que no sé bien por qué podrá ser. Porque es generalizado. No, sí, Es sí, generalizado. sí. Pero no lo hemos... No te lo... La verdad, no sé, ¿vos se te ocurre alguna cosa, Luis? Para mí se genera una asincronía en cómo están expuestas las espigas a la radiación y eso genera que crezcan más de un lado que de otro y deben estar creciendo más del lado que no está contra el tallo que del otro lado. Estará muy apretada y entonces habrá más temperatura de esta cara que de esta por la sombra misma del tallo y te genera todo este desbarajuste que decís vos. Sí. Eso potenciado por el estrés hídrico principalmente. Gracias. Pero habría que mirar con más detalle. ¿Alguna pregunta más? En el caso del pisingallo y el colorado, esos ambos híbridos son más tolerantes a sequía o por la fecha de siembra temprana que tienen ambos. Pasale el micrófono ahí. al que hizo la tesis. Sí, no, en pisingallo no evaluamos sequía, pero sí evaluamos golpe de calor y sí, los pisingallos se comportaban muy bien respecto a los semidentados. Tenían la capacidad de no disminuir tanto su crecimiento y completaban el llenado. O sea, los pisingallos nada más los evaluamos en el llenado con golpe de calor, no con sequía. O sea, sí. Y, bueno, era una tolerancia, la tasa de crecimiento de la planta en el llenado no caía como en el resto de los cultivos y por ende no se le cortaba el llenado. Sí es cierto que cuando analizaron comparativamente los pisingallos con los templados, de distintos pisingallos, en general también tiene mucho más estabilidad a variaciones en lo que llamamos la fuente destino en el llenado efectivo, es decir, cuánta comida produce el cultivo por grano que fija, que en los templados. Es decir, es capaz de no caer tanto el peso del grano cuando se reduce la fuente destino comparativamente con los dentados. Es un peso de grano distinto también, más chico. Entonces tiene mejor, ya de por sí tiene más fuente destino en general que los dentados. Y es capaz de tolerar mayor reducción de la fuente destino comparativamente que un dentado. Así que uno esperaría que tiende a tener una mayor estabilidad en esas cosas. Ahora, estrés hídrico puntual, no sé, habría que ver en qué situación te puede llegar a hacer eso. Yo creo que para estrés hídrico la cosa funciona, la norma general es similar para todos y podrá ser que algunos genotipos se comporten mejor que otros, pero también hay que ver, porque hay mucha cuestión de fenología siempre, ¿viste? A veces la sequía cae en un momento en particular y 10 días más, 10 días menos de R1 cambia la cosa. Siempre con los estreses, mismo el hídrico, en maíz es peor al que le pega después de R1 que antes de R1. La reducción es peor. Y viste, por ahí a uno te lo agarra antes de floración y el otro te lo agarró después, y entonces ahí ves una cosa distinta. ¿Vos querés agregar algo? Que los pisingallos tenían la espiga muy expuesta a la radiación solar.
con lo cual y tenían menos chalas, con lo cual uno esperaría que la espiga se calentara más. Pero sin embargo, toleraban el estrés, con lo cual esto es una evidencia más que el golpe de calor no actúa a través de un efecto directo sobre el crecimiento de los granos de la espiga, sino que actúa sobre la planta en su conjunto, ¿no? Sobre el crecimiento de la planta. Tal cual. Tendríamos tiempo como para una última pregunta. No sé si alguien tiene algo para... ¿Ya está? Sí, ya Yo pensé que íbamos a hacer un rato más. Ya estamos llegando. No sé si alguien más tiene alguna otra cosa. Bueno, si no hay más preguntas, entonces agradecemos a Gustavo y a todo su equipo. Bueno, muchas gracias. Esta va a salir en la revista de Siembra Directa. Muy bien, nos vemos.